Oggi parliamo di un prodotto che è di grandissimo successo. Hoy hablamos de un producto de grande éxito que es el cemento. En este caso lo volvemos a proponer con Instinto, un producto totalmente natural, solo cal, y en este caso lo estamos proponiendo con estas fugas que transmiten exactamente la sensación del cemento lavorado. Del cemento lavorato. Como siempre, todo empieza aplicando el Primus. Dobbiamo prima di tutto posare il Primus, quindi possiamo procedere con questa applicazione. Ecco, il Primus è asciutto, possiamo procedere con l'applicazione. El Primus está seco y podemos seguir con la aplicación. Hemos elegido Instinto en la versión KG porque nos interesa el color cemento. Aplicaremos el producto con la parte dentada de la espátula en manera tal que usaremos solo la cantidad necesaria del producto. Luego lo diseñaremos y alisaremos como siempre. Come sempre, però ve lo rifacciamo vedere. Después de aplicar el producto, lo alisamos con el otro lado de la espátula. Si hace falta, rociamos un poco de agua. El alisado es horizontal porque el cemento se aplica horizontalmente. Ovviamente è sempre applicato in modo orizzontale. Bene, la superficie qua è molto bagnata. Muy bien, la superficie en este punto es muy mojada, bastante irregular, así es como tiene que ser. Y ahora la diseñaremos con el tampón en manera horizontal. Disegno orizzontale, che sono le classiche macchie, i classici buchi che troviamo nel cemento lavorato. Allora qua sta cominciando a... Está empezando a secarse, cambia ligeramente de color. Este es el momento de mojar con el rociador y después lisar. Con un po' d'acqua, santo spruzzino ci aiuta per lisciarlo senza che si arricci, quindi possiamo spruzzare un po' d'acqua e poi cominciamo a lisciare. Interesante questo momento. El momento de la alisadura es muy importante, porque Andrea usa aquella pasta que sale al momento de compactar y que sirve para tapar los hoyos. Lo hacemos si queremos un efecto muy liso, no lo haremos si deseamos lograr un efecto áspero y entonces en este segundo caso podemos deshacernos de esa pasta. Quella pasta la prendiamo e la buttiamo via. Adesso l'abbiamo lisciato bene con il passaggio di... Ahora la pared se está secando y este es el momento de empezar a aplastar. Perché oramai non si muove più, giusto? E lo facciamo diventare bello liscio. Dai. Adesso sta ancora asciugando. Todavía se está secando y este es el momento para diseñar la fuga. Ponemos la regla a la altura que deseamos. Che vogliamo, naturalmente ognuno fa le sue misure, noi abbiamo scelto
circa 50 cm di altezza. Vediamo come Agarramos un punzón y trazamos una raya. tiriamo. La fuga está hecha. La fuga è fatta. Ecco, è liscia. La pared está lisa, todavía mojada, y este es el momento ideal para aplastarlo con energía y obtener el efecto liso y brilloso si lo queremos. De contra, si lo preferimos rústico, lo dejaremos así. Cemento naturale, ma lucido però, bello, molto bello. Cemento natural brillante y agradable al tacto. Podría quedarse así. Sin embargo, aplicaremos un poquito de cera para hacerlo repelente al agua. O si alguien lo prefiere, puede utilizar el vetro mate o el vetro brilloso. Il vetro lucido. Ma certamente così è naturale, con sulla cera, perfetto. Ah, fermo Andrea. Espera, Andrea, puesto que este efecto se utiliza mucho para los baños, aplicaremos la cera a partir de este nivel hacia abajo. Así veremos la diferencia entre los dos efectos. Vediamo la differenza tra i due effetti, ok? Ecco, la quantità di cera non deve mai essere troppa. La cantidad de cera no tiene que ser nunca demasiada, porque puede blanquear, y por esto para la repelencia al agua necesitamos solo una pequeña cera cantidad. Per dare l'idrorepellenza. La cera es casi seca y podemos pasar el trapo para pulir. Ecco, la differenza è pochissima. La diferencia es muy poca aparentemente. Veamos qué pasa cuando mojamos. Como pueden ver, en esta parte absorbe completamente, porque Instinto es un producto natural. Acá hemos usado la repelencia al agua de la cera, que es otro producto natural, y el agua fluye. Spira avanti e indietro. Qui abbiamo messo l'idrorepellenza della cera, che è un altro prodotto naturale, superficiale. Vedete che l'acqua scorre via e si ferma solo dove ci sono Esto es el modo perfecto para utilizar Instinto. passaggi. È il modo perfetto per finire Instinto. Bellissimo, cemento, grigio, il suo colore. Naturalmente, Bellísimo cemento gris. Naturalmente con Instinto todos los colores están disponibles. Los encontramos en el muestrario. Solo existe su fantasía y su instinto. Con este producto se puede hacer de todo. Buen trabajo y que se diviertan. nuove sperimentazioni. Con questo prodotto tutto si può fare. Buon lavoro e buon divertimento.